Prepárate. Este capítulo es uno de los más poderosos porque muestra la autoridad de Jesús en acción, después de haber enseñado en el Sermón del Monte. Después de hablarle a la multitud desde la cima del monte, Jesús descendió hacia el valle. Pero no descendió solo, miles de miradas lo seguían cargando esperanza, asombro y la certeza de que estaban presenciando algo que cambiaría la historia para siempre. El viento de la mañana acariciaba las rocas mientras el maestro avanzaba con paso sereno. Sus palabras aún resonaban en el corazón de aquellos que escuchaban, palabras de luz, de verdad, de advertencia. Palabras que habían sacudido el alma de un pueblo sediento de dirección. Pero ahora, lo que estaba por venir no sería discurso, sería demostración. No serían parábolas, serían milagros. No serían enseñanzas, sería autoridad en acción. Porque en Mateo capítulo 8, la voz que habló desde lo alto se convierte en la mano que toca, la palabra que sana y la presencia que libera. Prepárate para presenciar el poder del reino no como teoría, sino como realidad viva. Este es Mateo capítulo 8, el capítulo donde Jesús desciende del monte para elevar al mundo. La mañana apenas comenzaba a nacer cuando Jesús descendió de la montaña. Momentos antes, sus palabras habían atravesado los corazones como la luz atraviesa la oscuridad. Había hablado de caminos estrechos, de frutos verdaderos, de casas construidas sobre roca, y ahora, mientras avanzaba entre el murmullo suave de la multitud, el maestro llevaba consigo no solo un mensaje, sino la autoridad para manifestarlo. El aire estaba cargado de expectativa. La gente lo seguía no solo por curiosidad, sino porque había encontrado en él algo que no habían visto en ningún otro maestro. Sus palabras tenían peso, su presencia tenía paz, su mirada tenía misericordia. Jesús no era solamente un rabí, era la esperanza encarnada, la respuesta que Israel había esperado por siglos. Cuando llegó al pie del monte, entre las muchas personas que lo rodeaban, un hombre se adelantó, era un leproso. La multitud retrocedió instintivamente. El sonido de pasos apresurados se mezcló con murmullos de miedo. La lepra no solo destruía el cuerpo, destruía la dignidad. Convertía a una persona en un exiliado social, un rechazado que debía vivir lejos de todos, sin tocar a nadie, sin ser tocado por nadie. Pero este hombre se arrodilló ante Jesús. Con voz temblorosa, pero llena de fe, dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». No dijo, «si puedes». Dijo, «si quieres». Porque la fe verdadera reconoce que Dios tiene poder. La verdadera duda nunca es si Él puede, sino si Él está dispuesto. Jesús, viendo al hombre cubierto de llagas, viendo sus ojos cansados por años de soledad, vio más que una enfermedad física. Vio un corazón que creía. Vio una fe que no había encontrado incluso entre los sanos. Y entonces hizo lo impensable, lo que nadie hacía. Lo que la ley decía que nadie debía hacer. Lo que la gente temía hacer. Jesús extendió su mano y tocó al leproso. Un toque que rompió siglos de rechazo. Un toque que cruzó la frontera entre lo puro y lo impuro. Un toque que restauró más que piel, restauró identidad, y dijo: «Quiero, sé limpio». En ese instante, la lepra desapareció. Las llagas se cerraron, la piel se renovó. El hombre quedó restaurado como si el tiempo hubiese sido devuelto. La multitud quedó en silencio. Algunos contenían el aliento. Otros se cubrían la boca con asombro. Habían visto milagros antes, pero nunca uno que cruzara una línea tan profunda entre lo humano y lo divino. Jesús le dijo que no lo anunciara públicamente, sino que fuera al sacerdote, para que confirmara su sanidad según la ley de Moisés. Porque Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, y a revelar su verdadero propósito. Mientras el hombre se retiraba con lágrimas de alegría, Jesús continuó su camino hacia Capernaum. Cuando llegó a la ciudad, un oficial romano, un centurión, se acercó a él. La multitud lo observó con inquietud. Los romanos eran opresores, enemigos, invasores. Su presencia era recordatorio constante de que Israel no era libre. Pero este hombre no venía a imponer su autoridad, venía con humildad. «Señor», le dijo,
Mi siervo está en casa, postrado y sufriendo terriblemente. Jesús respondió sin dudar, iré a sanarlo. El centurión, sorprendido por la dignidad de Jesús, dijo algo que resonaría por generaciones. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra, y mi siervo sanará. Estas palabras atravesaron el corazón del maestro. El centurión, un hombre acostumbrado a ejercer autoridad militar, veía en Jesús una autoridad aún mayor, la autoridad del cielo, la que no depende de distancia, ritual ni presencia física. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, dijo, y digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Jesús se maravilló. Se volvió a la multitud y dijo, de cierto les digo, ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Era como si Jesús estuviera proclamando que el reino de Dios no estaba limitado por sangre, nacionalidad o religión, sino abierto a todo corazón que cree. El centurión regresó a su casa, y en ese mismo momento su siervo quedó completamente sano. El cielo había respondido a una fe que ni siquiera pertenecía a Israel. Y Jesús había mostrado que la autoridad del reino no conoce fronteras humanas. Horas después, Jesús llegó a la casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Jesús se acercó, tomó su mano, y al instante la fiebre la dejó. Ella se levantó de inmediato y comenzó a servir. Jesús no solo sana, Jesús restaura propósito. La levantó no solo a la salud, sino a la vida en plenitud. Cuando llegó la noche, traían a Jesús muchos más enfermos. Traían también a personas atormentadas por voces, oscuridad y cadenas invisibles. Jesús no se cansaba. Jesús no rechaza a nadie. Jesús no teme la oscuridad. Él habló y la oscuridad huyó. Sanó y la enfermedad retrocedió. Tocó y los corazones se encendieron con luz nueva. Mateo dice que esto cumplía la profecía. Él llevó nuestras enfermedades. No solo las físicas, sino las del alma, las del espíritu, las del corazón herido. Y así, mientras la luna ascendía sobre Capernaum, Jesús seguía sanando, restaurando, amando, liberando, revelando que el reino de Dios no es discurso, es acción, no es teoría, es transformación, no es futuro, es presente. La noche avanzaba lentamente, envolviendo Capernaum en una quietud suave. Aunque el día había sido largo, lleno de milagros y multitudes, Jesús permanecía sereno. Su mirada reflejaba propósito, su paso reflejaba determinación. Pero incluso en medio de la maravilla y la admiración, Jesús sabía que muchos lo seguían sin comprender el verdadero costo del camino del reino. Cuando Jesús vio a la multitud rodearlo una vez más, ordenó a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago. Había en su voz un tono que anticipaba una enseñanza profunda. Mientras se preparaban para partir, dos hombres se acercaron con entusiasmo. El primero dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Su tono era decidido, pero Jesús veía más allá de las palabras. Veía las motivaciones, las emociones pasajeras, las ideas humanas de lo que significa seguir a un Mesías. Jesús respondió con una claridad que cortó el aire. Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El maestro estaba diciendo, no me sigas por emoción, no me sigas por conveniencia, no me sigas por expectativas humanas. Seguir a Jesús es caminar sin garantía de comodidad, pero con la certeza de vida eterna. Otro hombre dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Una petición razonable, pero Jesús respondió, sígueme ahora. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No era una falta de compasión, era un llamado radical. Jesús mostraba que el reino exige prioridad total, no más excusas, no más retrasos, no más corazones divididos. Los discípulos subieron a la barca. La superficie del mar de Galilea reflejaba fragmentos de la luna, tranquila y suave. Pero debajo de esa calma aparente se escondía una tormenta inesperada. Jesús, cansado del día, se recostó y se quedó dormido. Su sueño no era descuido, era confianza perfecta. Era la paz del que sabe que ninguna tormenta puede desafiar el propósito del cielo. Repentinamente,
Los vientos comenzaron a cambiar. Un remolino se levantó desde el norte. El agua se agitó. Las olas golpearon los costados de la barca con furia creciente. La noche se oscureció aún más, como si la tormenta hubiera devorado la luz. Los discípulos, hombres experimentados en el mar, comenzaron a temer. Gritaban entre ellos: «¡Las olas! ¡La barca se hunde! ¡Vamos a morir!». La desesperación tomó control. El viento rugía. El agua entraba en la barca. Y Jesús dormía. No porque ignorara la tormenta, sino porque su paz era mayor que la tormenta. Los discípulos, aterrados, lo despertaron. «¡Señor, sálvanos! ¡Nos hundimos!». Jesús se levantó lentamente, como quien no ve con urgencia lo que los demás ven. Miró primero a los discípulos, y con voz llena de compasión, dijo: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». No era un reproche amargo, era una invitación a confiar más allá de lo visible. Luego, Jesús se volvió hacia el viento y el mar. Su mirada atravesó la oscuridad. Su voz atravesó el caos. «¡Calla! ¡Enmudece!». Y al instante, el viento se detuvo. Las olas se suavizaron. La oscuridad retrocedió. La paz descendió sobre todo el lago. Los discípulos se miraron unos a otros con asombro. Sus voces temblaban. «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Era una pregunta que nacía del temor reverente. Habían visto a Jesús sanar cuerpos, pero ahora habían visto que la naturaleza misma respondía a su voz. La barca continuó su viaje. Las aguas ahora eran un espejo perfecto. El silencio era profundo, reverente, casi sagrado. Cuando llegaron a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, una zona gentil, la atmósfera cambió. El lugar era oscuro, solitario, conocido por tumbas y espíritus atormentados. De pronto, 2 hombres poseídos salieron de entre las tumbas. Sus gritos desgarraban el aire. Sus cuerpos estaban marcados por heridas. Vivían en un tormento constante, rechazados, temidos, encadenados por fuerzas que los hombres no podían ver ni dominar. Nadie se atrevía a pasar por allí. Pero Jesús avanzó sin retroceder. Cuando los endemoniados lo vieron, no atacaron, no rugieron, no corrieron hacia él con furia. Al contrario, se detuvieron, temblaron, clamaron: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?». Mientras los hombres veían a Jesús como maestro, el mundo espiritual lo veía como Señor absoluto. No había discusión, no había lucha, no había batalla. Los demonios sabían quién había llegado. Sabían que su poder era imposible de resistir. No suplicaron por victoria, suplicaron por permiso. A lo lejos pastaba una piara de cerdos. Los espíritus rogaban: «Si nos expulsas, déjanos entrar en los cerdos». Jesús dijo una sola palabra: «Vayan». Y así la oscuridad salió de aquellos hombres. Ellos cayeron al suelo, libres, respirando como si la vida recién comenzara. Los cerdos, poseídos por una furia desesperada, corrieron precipitadamente hacia un precipicio y cayeron al mar. Los cuidadores huyeron. La ciudad entera salió para ver lo ocurrido. Y cuando vieron a los hombres que antes causaban terror, sentados, cuerdos, en paz, en vez de celebrar, se llenaron de temor. Pidieron a Jesús que se fuera de su región. No entendían que el poder que libera también confronta. Los gadarenos preferían su normalidad quebrada, antes que la transformación del reino. Jesús, sin enojo, se marchó. Porque la libertad no se impone, se ofrece. La barca volvió a moverse. Los discípulos, aún impresionados, reflexionaban en silencio. Habían visto autoridad sobre la enfermedad, la distancia, la fiebre, la multitud, el mar, el viento y los demonios. Mateo 8 revelaba una verdad imposible de ignorar. No existe nada, ni visible ni invisible, que pueda resistirse ante Jesús. Hoy hemos caminado junto a Jesús más allá de las palabras. Lo hemos visto descender del monte para tocar al rechazado, sanar al enfermo, calmar tormentas, liberar cautivos y demostrar que no existe poder en la tierra ni en el cielo que pueda resistirse a él. Mateo capítulo 8 nos recordó que el reino no es teoría, es movimiento, es presencia, es autoridad viva.
Un reino que avanza donde hay dolor, donde hay miedo, donde hay oscuridad, y lleva luz. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual, donde cada capítulo nos revela más del corazón del Padre y del poder del Hijo. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a seguir este camino con nosotros, porque aún hay mucho por descubrir, mucho por entender y mucho por recibir en este viaje a un reino. Hasta el próximo capítulo. Que la paz, la gracia y la luz del reino llenen tu hogar y tu corazón.